Bienvenido a la sesión 2 de nuestro curso en línea sobre podcasting utilizando Podcast for Spotify. En esta sesión aprenderemos a planificar su podcast. La primera cosa que hay que hacer es elegir un nicho, elegir el tema, elegir el nicho para su podcast. ¿Qué tema le apasiona? ¿Sobre qué sabe mucho? ¿Y qué le gustaría compartir con el mundo? Pues algunos de ustedes me pueden decir, oye, que padre, me apasiona más lo del evangelio, me apasiona más sobre la vida del padre Claret, sobre lo que sea, o del sport o lo que sea. ¿Qué le gustaría compartir con el mundo? Una vez que haya elegido un nicho, digamos nicho es donde estamos cerca de la celebración de Halloween, pues es el nicho donde tú te quedas allí enterrado, pues porque ese es el lugar donde te quedas allí y ya allí viene todos el tema, y el tema es esa, ¿ok? Una vez que haya elegido un nicho, puede empezar a acotar su enfoque. Por ejemplo, si le apasiona la salud y el fitness, podría centrarse en un tema específico como la pérdida de peso, cómo perder el peso, cómo tener un músculo muy bien. Eso depende de ustedes. Eso, porque no vamos a hacer lo del vídeo, sino más del audio, pero también se puede hacer un podcast con vídeo. Eso ya lo veremos luego. También se puede hablar sobre la nutrición o el entrenamiento. Una vez que ya tienen este tema, ya han decidido qué tema quiero hablar con la gente, pues ahora ya es importante de desarrollar un formato. ¿En qué formato vamos a hacer nuestro tema? Una vez que haya elegido un nicho, tiene que decidir el formato de su podcast. ¿Será un programa en solitario o solamente ustedes hablan sobre el tema, bla, 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 bla? ¿O es un programa de entrevistas? Busca otra persona para hablar sobre un tema, hace una entrevista a esa persona y ese es el contenido del podcast. O un programa copresentado como en la TV o en la radio, bueno, también en la TV como una presentación. Y tendrá un tema específico para cada episodio, pues tienen que, si por ejemplo el tema del podcast de ustedes es sobre el sport, pues hay que tener un tema para cada día o cada semana o cada episodio. Se llama episodio. Entonces, en cada episodio tendrán que tener un topic, un tema que hay que desarrollar que tiene que ver con el tema global del podcast. Luego tendrá también segmentos regulares. Y luego el formato de su podcast dependerá de su nicho, de su tema, de su público objetivo y de su propio estilo personal. ¿Okay? ¿Cuál será el episodio? ¿Cuántas veces van a hacer el podcast o va a salir? Va a salir cada día o cada semana o cada mes. Pues mejor no cada mes porque van a perder su gente, sus seguidores. Mejor hacerlo 2 veces a la semana o 1 vez a la semana o cada día si quieren, si tienen tiempo y si no hay nada que hacer, eso se dedica en esto, entonces se puede hacer cada día, pero eso depende ya de ustedes. Para este tema, el curso que estamos haciendo, voy a pedir a ustedes de hacer estos temas y abajo de este vídeo en el que pone tarea, pues allí van a encontrar lo que tienen que hacer. La primera cosa es que tienen que someter el tema
o el, ¿cómo se llama? El nicho o el tema que va a ser el podcast que quieren hacer. Puede ser que luego van a cambiar el tema, pero ahora mismo para este curso, pues piensa un tema que quieres hacer 10 episodios, ¿vale? Y luego también en esa tarea también voy a pedir que haga ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de formato quiere hacer? Si es un formato de un solo presentación, digamos, usted habla sobre el tema, bla, 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 y ya está. O qué tipo, si el formato de podcast que van a hacer es un tipo de entrevista o un tipo copresentador, como en la TV o como en la radio. Entonces, eso ya lo van a escribir allí en la tarea. Y si en la tarea, al hacer la tarea, después que ya han hecho, se puede ya ir al siguiente sesión, porque no se puede ir a la siguiente sesión si no lo han hecho la tarea. Y la tarea en realidad lo tengo que controlar y verlo, etcétera, etcétera, y dar el paso para el siguiente. Además del nicho o del tema global del Spotify que van a crear, necesitan también describir una intro y una outro. ¿Qué es este intro? Su intro y su outro son importantes porque son lo primero y lo último que oirán los oyentes. Su introducción o el intro debe presentar primeramente su podcast. Hola, bienvenidos al podcast de Luigi. Yo soy Luigi Guares, bla, 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 y también el tema de este episodio. Entonces, repito, primero hay que introducir el podcast. Segundo, hay que introducir el podcaster. Y luego hay que introducir también el episodio. Esos son los básicos. Si quieren añadir más, se puede añadir. Eso no hay problema. Pero lo más básico es primero presentar el podcast, luego presentar a usted mismo y luego presentar el episodio. Y estos tres también pido en la tarea describirlo, cómo sería la presentación, cómo se introduce el podcast y luego cómo se introduce su nombre y luego el tema del episodio. Entonces le pueden inventar ya los primeros 3 episodios que quieren presentar a la gente. ¿Ok? La conclusión o el outro debe agradecer a los oyentes que le hayan escuchado y animarles a que se suscriban a su podcast y dejen una reseña. Porque en la plataforma que vamos a usar, en esa se puede escribir una reseña. En esa se puede también escribir preguntas, por si tienen preguntas, quieren hacer consultaciones de lo que han dicho, etcétera, etcétera, pues ellos pueden. Y al siguiente el episodio se puede responder lo que han preguntado o a la reseña que han hecho sus seguidores. Y así se siente más como conectado con ustedes. Luego, después de hacer estas cosas de intro y outro, también hay que crear el programa el calendario, ¿vale? El calendario, como ya he dicho, que va a ser ¿cómo se llama? La frecuencia del podcast. Pues hay que pensar si hay que hacerlo cada semana o hay que hacerlo cada mes o cada 2 semanas. Hay que escribirlo también ahí en la tarea que está ahí para responder, ¿ok? Luego. Entonces, ¿qué hemos visto ahora? Pues en esta sesión hemos aprendido a planificar su podcast. Hemos dicho que ustedes tienen que tener primero el tema global del podcast,
Luego hemos aprendido que hay que desarrollar un formato, qué tipo de formato tenemos que hacer, que quieren hacer. Es como el formato de yo hablo de todo el tema o yo invito a una persona para hacer una entrevista y ese es mi podcast, o un podcast de copresentador como en la TV y como en la radio. También hemos visto que hay que escribir un intro y un outro. Y también hay que crear un programa de emisión, el calendario, la frecuencia que hay que hacer los episodios. En la próxima sesión, que no pueden abrir si no han hecho la tarea, aprenderemos a grabar ya su podcast. Y en esa sesión ya vamos a saber cómo abrir la cuenta. Por eso, si quieren hacerlo ya y ya tienen ese deseo de hacerlo, pues mejor hacerlo la tarea cuanto antes. ¿Vale? Nos vemos entonces al siguiente sesión.